Alégrese Jerusalén, y que se congreguen cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración del cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, domingo en que se suaviza la penitencia de la Cuaresma. Siempre en el cuarto domingo de Cuaresma o en el tercer domingo de Adviento, cuando ya se acerca la Pascua o la Navidad, la penitencia se suaviza un poco y se les dice domingos de la alegría. ¿Por qué? Porque no porque el tiempo de Cuaresma o de meditación o de penitencia haya terminado, sino porque esa tristeza se suaviza por la inminencia cercana de la fiesta mayor. Estamos en la recta final de la Cuaresma, estamos más cerca de la Pascua, entonces hoy nos permitimos sentir un poco de alegría y llevar el rosa en vez del morado. El sacerdote puede elegir usar el rosa en vez del morado. Bueno, ya el domingo que viene volvemos al morado para volver al recogimiento, a la reflexión, a la meditación. Y vamos a comenzar esta celebración eucarística pidiendo humildemente perdón a Dios por todos nuestros pecados. Respondemos a cada invocación según corresponda. Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer las intenciones de esta misa por las intenciones de nuestra cadena de oración. Y vamos a hacer 10 minutos, un segundito de silencio, un momentito de silencio, y cada uno de ustedes va a poner las intenciones de esta misa. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne. Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Al pasar, Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro,
¿quién tiene la culpa de que él esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió, esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. Al decir esto hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, anda a lavarte en la piscina de Siloé, que significa el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían, ¿no es este el que venía a sentarse y pedir limosna? Era día sábado cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al cielo. Los judíos pues llevaron ante los fariseos al que hasta entonces había sido ciego. Y otra vez los fariseos le preguntaron cómo había sanado de la ceguera. Contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no es de Dios, porque trabaja en día sábado. Pero otros se preguntaban, ¿cómo puede ser pecador un hombre que hace signos como este? Y estaban en desacuerdo. Le preguntaron al ciego, ¿y tú qué piensas de él, puesto que te ha abierto los ojos? Él contestó, es un profeta. Le contestaban ellos, desde tu nacimiento estás en pecado y vienes a darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús supo que lo habían expulsado y al encontrarlo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Este le contestó, ¿quién es este Señor para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Él dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Jesús estaba con sus discípulos y ve un ciego de nacimiento. Y la primera pregunta que hacen sus discípulos es, ¿quién había pecado? Porque había quienes consideraban que la enfermedad o las cosas malas que le pasaban a alguien era consecuencia de sus pecados, pero acá había un problema. El ciego era ciego de nacimiento, era probable que hubiera nacido incluso sin ojos, y sin embargo, claro, como un ciego, no se pueden cometer pecados antes de nacer. Entonces hubo quienes lo tomaban como un castigo generacional. Para la fe cristiana, los problemas y las adversidades no son castigos de Dios, ¿sí? Para la fe cristiana, los problemas y las adversidades no son castigos de Dios, ¿sí? ¿Qué le contesta Jesús a esto? Ni él ni sus padres pecaron, ni él ni sus padres pecaron. Jesús dice, esta cosa no es por haber pecado él o los padres, sino para que Dios obre un milagro. Dice, esa cosa no es por haber pecado Dios o los padres, sino para que Dios obre un milagro. Muchas veces nos pasa que creemos que las cosas malas que nos pasan son castigos de Dios, son injusticias. Muchas veces vemos, y con un lógico y humano sentido de la injusticia, con un lógico y humano sentido de la injusticia, vemos que a gente buena le pasan cosas malas. Muchas veces vemos que a gente buena le pasan cosas malas y decimos por ahí, pero qué injusto. ¿Por qué le pasa esto si no
si no hizo nada malo? O al revés, ¿por qué esta persona que es mala le va tan bien? Y acá un poco que Jesús da la respuesta. Cuando a alguien le pasa algo malo, no es necesariamente un castigo de Dios. No es necesariamente un castigo de Dios. Pero puede servir para que Dios haga algo con eso. En este caso, nacer ciego le sirvió a Jesús para devolverle la vista. ¿Sí? El hombre del Evangelio nació ciego para que Jesús le devolviera la vista y para que creyera en Jesús. Entonces yo los invito a algo para empezar. Los invito a pensar que cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es para que Él haga algo con eso. Los invito a pensar que cuando Dios permita en nuestras vidas algo que nos haga mal, que nos esté, que parezca, que nos haga estar pasando mal, preguntarle a Dios qué podemos hacer con eso, para qué nos puede servir. Y ver qué podemos hacer de bueno con eso, ¿sí? Conozco el caso conozco casos de personas que han perdido, por ejemplo, familiares muy cercanos. Estoy hablando desde, por ejemplo, personas que han perdido hijos, por ejemplo, y que un buen día hoy coordinan grupos de acompañamiento a otras personas que han perdido seres queridos. A eso me refiero. Lo que me pasa no es algo que Dios quiera. Cuando a mí me pasa algo que no es bueno, no está bien que me pase, pero tampoco lo debo tomar como un castigo de Dios, ¿no? Sino como algo que me puede servir para ayudar a los demás, para hacer algo con eso. Entonces, eso, ¿no? Eso por un lado. Por ejemplo, si yo me enfermé de algo y lo superé, ayudar y acompañar a otras personas que pasaron por eso. Si yo dejé un vicio o una adicción y lo superé, ayudar a otras personas que pasaron por eso. Cuando Dios, preguntarle a Dios esto que sufro, esto que siento, esto que transito, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué me puede servir para tu obra, Señor? Primero eso. Un poco basado en esto, en que cuando vieron al ciego le preguntaron al Señor, pero ¿quién hizo algo mal para que este hombre fuera ciego? No, nadie había hecho nada mal. El hombre había nacido ciego para que Jesús le devolviera la vista y se mostrara la gloria de Dios. Lo segundo ya tiene que ver con el tema de la ceguera, porque 2 capítulos atrás Jesús estaba hablando de que Él es la luz del mundo. Lo segundo tiene que ver con la ceguera. Lo primero que hacen cuando el ciego recupera la vista, los fariseos, los grandes eruditos de la religión, los grandes maestros de la ley, le critican al ciego, perdón, no le critican a Dios, le critican al ciego, perdón, les critican al ciego que cómo puede ser que ahora vea. Lo critican a Jesús porque dice que curó en sábado, porque era sábado el día que hizo el milagro. Recuerden que los judíos, por respeto al sábado, no pueden hacer nada el sábado. Le buscaban la vuelta para condenar al ciego y para condenar a Jesús.
Hay un refrán muy popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los judíos, estos fariseos, estaban ciegos porque lo que no querían ver en realidad no era la curación del ciego. No querían ver que el ciego estaba curado. Lo que no querían ver era a Jesús, era Dios que se estaba haciendo presente en Jesús. Y era la gente que enseñaba la Biblia, era la gente que enseñaba la fe. El mensaje de este evangelio es que Dios no solamente nos puede curar la ceguera de estos ojos, sino también la ceguera de estos ojos. Jesús viene a curar la ceguera de estos ojos, pero también viene a curar la ceguera de estos ojos. Y muchas veces los que estamos en la iglesia, también seguimos ciegos. Muchas veces no estamos queriendo ver a Jesús, porque vamos a misa, porque decimos que seguimos a Jesús. Vamos a misa, leemos la Biblia, rezamos todos los días, escuchamos música católica, pero aún así seguimos sin ver, porque seguimos tratando injustamente a los que trabajan para nosotros, porque seguimos alimentando rencores contra gente que no queremos perdonar, y muchas veces sentimos que tenemos razón, y eso es lo peor. Cuidado con insistir en persistir en el error, que es un pecado muy grave. ¿Sí? Muchas veces seguimos criticando a nuestros hermanos, criticándolos, antes de pedirles si necesita ayuda. Y eso es estar ciegos, hermanos. Muchas veces los más ciegos somos los que decimos ser creyentes. Muchas veces los que más ciegos estamos somos los que decimos haber encontrado a Jesús, porque creemos que tenemos la verdad nosotros, y como que creemos que con venir a misa y rezar todos los días nos alcanza. Fíjense lo que hacían estos fariseos, eran los maestros de la ley, eran los que enseñaban la Biblia. Primero lo subestimaban al cielo porque era un vagabundo, un croto. ¿Cómo puede ser que un croto, vagabundo y ciego nos enseñe quién es Dios? Nosotros que hemos estudiado la Biblia de memoria, viene a enseñarnos quién es Dios. ¿Sí? Se creían más que los demás solamente porque eran religiosos. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? De creernos más que los demás porque venimos a la iglesia, o incluso sobre todo los que tenemos una alta jerarquía eclesiástica. Qué fácil es caer en la soberbia y en la ceguera espiritual. Qué fácil es caer en la soberbia y en la ceguera espiritual. Bueno, entonces la primera invitación es, si nos pasa, vamos a repasar, porque por ahí se nos olvida la cosa. La primera invitación era que si nos pasa algo desafortunado, preguntarle a Dios qué podemos hacer con eso, qué nos puede servir. Lo segundo, cuidar nuestra ceguera espiritual. ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no nos deja ver? ¿Qué no nos deja ver a Jesús? Muchas veces no queremos ver a Jesús que está al lado. Y lo tercero es lo más importante, porque es lo que nos ayuda a estas dos cosas. Lo tercero es, volviendo a esto, ¿no? De que los primeros ojos que hay que abrir son los del corazón, porque nosotros
Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, los ojos físicos los tenemos bien. Aunque tengamos que usar lentes, podemos ver la transparencia del agua, podemos ver el azul del cielo, podemos ver el verde de las hojas. Pero muchas veces no podemos ver a Jesús. Y muchas veces no podemos ver a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Porque fíjense cómo termina el Evangelio. Jesús supo que lo habían expulsado y al encontrarlo le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Este le contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Él dijo: creo, Señor, y se arrodilló frente a él. El ciego reconoce a Jesús como Señor y Salvador. El ciego reconoce a Jesús como Señor y Salvador y se arrodilla a él para adorarlo. Entonces el ciego no solamente que empieza a ver con los ojos físicos, sino que se convierte, se hace cristiano, se hace discípulo de Jesús. Porque Jesús no lo sana solamente para abrirle los ojos del cuerpo. Jesús lo sana para abrirle los ojos del corazón. Y Jesús lo sana para que él sea amigo de Jesús, para que él sea discípulo de Jesús. Cuando Dios, el padre Emiliano Tardif, que era un famoso cura de los llamados sacerdotes sanadores, tenía realmente el don de sanación comprobado. Él oraba por los demás y la gente se curaba. Ahora está en proceso de beatificación el padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense, pero él decía una cosa muy importante a la hora de hablar de la sanación a través de Dios, ¿sí? Él decía que a la sanación nunca había que separarla del contexto evangelizador. Nunca había que separarla del contexto evangelizador. Porque si no sería curanderismo. La verdadera luz, la verdadera capacidad de ver, es ver a Jesús como el Señor, como nuestro Señor y Salvador, y tenerlo en nuestra vida. El verdadero milagro es recibir a Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús nos concede una gracia importante, cuando un aspecto de nuestra vida mejora gracias a Jesús, es una señal para que nosotros convirtamos a Jesús en nuestra vida, en el centro de nuestra vida. Toda sanación tiene que tener como objetivo una conversión. Si no, es curanderismo. Toda sanación tiene que tener como objetivo una conversión, una transformación de la vida en Jesús. Esa es la ceguera que hay que sanar, la ceguera de no ver a Jesús en la vida. Esa es la ceguera más grave. No, somos ciegos cuando no vemos a Jesús en nuestra vida y empezamos a ver de verdad cuando Jesús se convierte en nuestro Señor y Salvador. El ciego del Evangelio no solamente empezó a ver cuando recuperó sus ojos físicos. El ciego del Evangelio empezó a ver verdaderamente cuando terminó arrodillado frente a Jesús. Ahí es cuando el ciego de verdad empezó a ver plenamente. Entonces, aprendamos a curar, pidámosle a Jesús que nos cure nuestra ceguera, pidamos a Jesús que nos enseñe a ver, pidamos a Jesús que Él sea nuestros ojos y nuestra vida. Amén. Y ahora digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a presentar las ofrendas respondiendo a cada invocación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concede generosamente a tus fieles disponerse a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos plenamente a ser hijos tuyos. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de las personas vivas por las que se celebra esta Eucaristía y de todas las personas que están viendo esta transmisión, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este Jesús, el que curó al ciego de nacimiento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, repitan conmigo mirando la hostia, repitan conmigo la oración de comunión espiritual. Repitan conmigo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor Jesús, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, protege a que te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una excelente semana.